El estudio que hemos estado estudiando, compartiendo todos los miércoles, y los últimos 2 miércoles hemos estado hablando específicamente acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro estudio está basado en aquella revelación que el Señor le dio a Pedro, de cuando el Señor le reveló a Pedro aquella frase que tú eres, refiriéndose al Señor Jesucristo, el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la parte que hemos recalcado hasta ahora ha sido la de tú eres el Hijo de Dios viviente, que está directamente relacionada con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hace 15 días vimos el testimonio de los profetas desde el Antiguo Testamento, y el último miércoles vimos el testimonio del mismo Padre y la adoración al Hijo. Amén. Entonces hoy vamos a compartir el testimonio de los apóstoles. Entonces vamos a ver varios pasajes a manera de introducción que están dichos o que nos muestran la importancia de este asunto. Entonces el primero que vamos a leer está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 y dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Entonces, hermanos, si hay alguien al cual nosotros debemos poner cuidado en lo que ellos dicen acerca del Señor Jesucristo, fueron los apóstoles, son los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor escogió 12 hombres para que ellos estuvieran día y noche con Él, para que ellos escucharan sus enseñanzas, para que ellos le conocieran. Y estos hombres, como Pedro mismo nos está diciendo, recibieron una revelación directa del Padre acerca del Hijo Jesús. Entonces, el testimonio más confiable, más seguro acerca de la persona del Señor Jesucristo, lo recibimos directamente de los hombres que caminaron con Él. Lo recibimos de aquellos que le vieron, le siguieron, recibieron del Padre la palabra y fueron inspirados y guiados por el Espíritu Santo para enseñarnos, y escribieron el Nuevo Testamento. Pedro dice varias palabras bastante interesantes. Leámoslo versículo por versículo. Dice: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Entonces mira la comparación. Pedro dice: mire, nosotros estamos dando un testimonio de Jesús, pero no siguiendo fábulas, no siguiendo historias, no siguiendo cuentos, no siguiendo visiones, no siguiendo sueños, sino que ellos vieron, escucharon, caminaron con Él bastante tiempo como para ser unos testigos fieles y dignos de ser tenidos en cuenta. ¿Se acuerdan que hemos dicho, hemos pasado al estrado primero a los profetas que nos hablen del Hijo, después pasamos al estrado al Padre que nos hable del Hijo, hoy vamos a pasar a los testigos más fieles, hermano, aquellos a los que el Señor les confió su mismo testimonio a los hombres, ¿no? Estos hombres son, hay que poner cuidado a lo que dice Pedro, Juan, los 12, Pablo. ¿Por qué? Porque esos hombres fueron escogidos para darnos el testimonio del Jesús verdadero. Y en la comparación que Pedro hace, dice, mira la palabra que usa Pedro: y la venida del Señor siguiendo. No hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Tristemente nosotros vivimos tiempos, hermanos, donde el Jesús verdadero no es conocido, pero abundan las sectas y los lugares donde se sigue hombres que enseñan
un Jesús que muchas veces no es el Jesús de la palabra, sino un Jesús que es producido por cierto tipo de revelaciones. Hoy en día abundan los que tienen sueños. Hoy en día abundan los que reciben visiones. Hoy en día abundan los que tienen contacto con ángeles, con medios, y ellos muchas veces presentan un Jesús poco bíblico. Muy contrario al Jesús que dicen las Escrituras, hermanos. Ustedes, hoy en día hay una ola, ¿no se han dado cuenta de la ola que está surgiendo en el mundo de todos los evangelios apócrifos, gnósticos que han surgido? Que el evangelio de Tomás, que el evangelio de María Magdalena, que el evangelio de Judas, que el código de Da Vinci, ¿sí? Que el caballo de Troya. Todo eso son, ¿qué? Fábulas. ¿Qué hacen esas fábulas? Nos presentan a un Jesús que no se conforma a las Escrituras. Que Jesús se casó con María Magdalena, que Jesús había hecho un acuerdo con Judas para que él mismo lo traicionara, que Jesús fue a la India y recibió de los maestros de la India, ¿sí? Todas esas historias que surgen, que cuando tú las examinas bajo el escrutinio que tienen los eruditos, como que mirar si esos textos fueron escritos en la época, mirar si esos textos fueron escritos por personas que tuvieron contacto con el Señor, en regiones cercanas al Señor. Es como un ejemplo, yo me pongo a escribir una historia de Simón Bolívar. Entonces yo digo, Simón Bolívar fue esto. Entonces yo cojo otras fuentes, ¿sí? Entonces cojo cosas que es verdad y comienzo a inventar. Mi testimonio nunca va a ser tan confiable como las personas que vivieron con Simón Bolívar, que andaron con él, que conocieron la época. Cuando cogen todos esos evangelios apócrifos, gnósticos, y los hacen bajo un examen, hermano, todos pierden el valor. Entonces, el testimonio más claro, más seguro, más confiable para nosotros es de los mismos testigos. Amén. Entonces, los mismos testigos, ¿quiénes son? Los apóstoles. Mira lo que dice Pedro, y sigue diciendo: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Se acuerdan de la transfiguración del monte? Mira lo curioso, hermano, porque ahí que uno cuando comienza a leer la palabra y comienza a comparar con otros tipos de hombres, uno comienza a identificar lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Por qué el Señor cuando fue al monte no fue solo? ¿Ustedes no se han preguntado por qué llevaba a Pedro? ¿Y por qué no solo llevó a Pedro, sino llevó a Santiago? ¿Y por qué no solo llevó dos, sino llevó a un tercero, a Juan? Porque en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Muy diferente José Smith, el de los mormones, ¿no? Él estaba solo por allá y se le apareció un ángel. Y ve y recoge las tablas del Evangelio del Señor para estos tiempos. Porque el Evangelio no está completo con la Biblia, no. Hay que añadirle otro testimonio. ¿Por qué no otra persona lo vio? ¿Por qué estaba solo? ¿Ah? Eso ya nos muestra que es peligroso. Y eso es lo que está diciendo Pedro. No sigas sueños, no sigas fábulas, no sigas visiones. Nosotros tenemos un documental en la página de los adventistas del séptimo día. Entonces Elena de White: el Señor me dio una visión. Y ay de ustedes si no escuchan la visión, porque el que menosprecia la profecía del Señor traída por su sierva caerá bajo maldición. Decía así. Entonces, el Señor me ha dicho que las mujeres necesitan llevar la falda hasta acá. Y los hermanos ingenuos, porque no conocen la Biblia, comienzan a seguir las visiones y los sueños de esta mujer. Después muere y van a examinar dónde vivía, y casi todas las visiones que ella daba surgían de cuadros, de pinturas que había, surgían de historias de otros, surgían de esto. ¿Por qué tanto engaño, hermano? ¿Por qué hay tanta secta? Porque los que se dicen que son cristianos no conocen la Biblia y se dejan llevar por fábulas. Dijo un hermano:
Estoy sorprendido que la mayoría de cristianos que se dejan llevar por vientos de doctrinas nunca se han sentado a escuchar y a perseverar en la doctrina bíblica. Entonces, si tú no pasas tiempo escuchando la palabra, fundamentándote en la verdad de las Escrituras, fácilmente eres llevado, ¿por qué? Por los vientos, por los sueños, por las fábulas de otros. Cuando una persona diga, el Señor me dio una visión y quiere hacer de esas cosas doctrinas, hermanos, tienen delante de ustedes seguramente un falso profeta. ¿Sí? Nadie puede hacer de una visión, de un sueño, una doctrina. La doctrina solo se encuentra en las Escrituras. Amén. Y eso es lo que Pedro está diciendo. El único lugar seguro es la palabra. Gracias al Señor, Él tuvo varios testigos. Y hoy vamos a pasar al estrado varios testigos. Y vamos a escuchar de la boca de aquellos hombres que el Señor escogió quién es el Jesús verdadero. ¿Ven? Si Jesús es Dios o es solo un hombre, o es un ángel, o es un profeta, como hemos dicho, o es un maestro. ¿Qué dicen las Escrituras? Amén. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y ahí él comienza a hablar del otro testigo. ¿Cuál era el otro testigo? Los profetas, pero nosotros ya los vimos, ¿no? Entonces, vamos a leer otro pasaje. Segunda, Efesios capítulo 2. Mira cómo Pablo lo decía y lo resume en dos palabras. Ahí atrásito, unas hojas atrás. Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a leerlo desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Sabes qué? Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira cómo se distingue la familia de Dios, hermano. Edificados, o sea, creciendo sobre, o sea, hay una base que sustenta la verdadera iglesia del Señor, el verdadero pueblo del Señor. El fundamento, ¿cuál es el fundamento? De los apóstoles y profetas. El fundamento de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, que no es una denominación, que no es una corriente, sino son todos aquellos que han nacido por la fe en el Señor Jesucristo, que han creído en la muerte del Señor Jesús, que han sido limpiados de sus pecados y nacidos por el Espíritu. ¿Cuál es el fundamento de estos hombres? Los apóstoles, el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento de nosotros, ¿qué es? El testimonio de los apóstoles y de los profetas acerca del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron los profetas? ¿Cuál era la enseñanza que ellos llevaban? Si tú miras y examinas, cada vez que Pedro evangelizaba, ¿qué hablaba? Cada vez que Juan le hablaba a los hermanos, ¿qué hablaba? Cada vez que Pablo tenía la oportunidad de entrar a una sinagoga, ¿cuál era la enseñanza? Llevar a las personas a creer que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era el testimonio de ellos. No es como hoy en día que el testimonio de la mayoría de cristianos no pasa de que Dios quiere bendecirte. ¿Sí? ¿Ustedes no han visto que no pasa esas frases? No, hermano, el Evangelio es supremamente profundo, porque el Evangelio nos predica el Señor y lo que Él hizo. Amén. Entonces, el testimonio fundamental sobre el cual nosotros nos dedicamos es el testimonio apostólico y de los profetas. Amén. Mira cómo lo decía Judas, ahí antes de Apocalipsis, unas hojitas antes de Apocalipsis. Judas no es Judas el que entregó al Señor Jesucristo. Judas es el hermano en la carne de Santiago, que a la vez eran hermanos en la carne de nuestro Señor Jesucristo.
¿Amén? Que se convirtieron después de la resurrección del Señor Jesús. Uno de sus hermanos, Santiago, es el escritor de la epístola a Santiago, columna de la iglesia de Jerusalén. Dice ahí, en el versículo 1, este no tiene capítulos, versículo 3, hermanos, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay una fe que ha sido dada una vez y para siempre. Inconmovible, la roca, el fundamento es esta fe. ¿Cuál es la fe? La fe que fundamentaron los apóstoles y profetas. Mira que más adelante lo dice en el 17: pero vosotros, habló de la apostasía, pero vosotros, los amados, tened memoria ¿de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven lo que dice Judas? Para que tú puedas combatir, para que tú puedas contrarrestar el error, tienes que conocer lo que han dicho los apóstoles. Porque cuando tú no conoces la verdad, fácilmente puedes ser engañado. Entonces primero necesitamos conocer a Cristo, perseverar en Cristo, fundamentarnos en Cristo, arraigarnos en Él, para que cuando vengan los vientos podamos estar ¿qué? Firmes, fieles a la verdad. Y no solo firmes y fieles, como dice Judas, presentando batalla, levantándonos contra el error, discerniendo las cosas. Y no es una batalla con nuestras fuerzas, pero el Señor nos ha dado armas espirituales, y una de esas armas que el Señor nos dio es la predicación de la palabra. Amén. Defendiendo la verdad, defendiendo las riquezas que nos pertenecen, defendiendo nuestro testimonio. Como un día yo le dije a los hermanos: si ustedes pueden ver que el nombre y la obra de Jesucristo es pisoteada y a ustedes no les duele el corazón, yo siento que a mí me están robando la herencia. Yo siento que se están metiendo con lo más sagrado, lo más verdadero, lo más precioso, que es el mismo Señor Jesucristo. Hoy tú hablas en contra de un cantante cristiano y sale todo el mundo a defender al cantante cristiano. Hoy se levanta un predicador en un púlpito y habla en contra de la verdad de Cristo y nadie le dice nada porque es famoso. Pero sí defendemos a los cantantes, defendemos los hombres, pero al Señor mismo no lo defendemos. ¿Sí es la contrariedad? Otro pasaje, ahí 2 hojitas antes, ahí en Primera de Juan. Pero estamos viendo una pequeña introducción. Primera de Juan, capítulo 1. Mira lo que dice Juan. Vimos lo que dijo Pedro, vimos lo que dijo Pablo, y ahora mira lo que dice Juan, capítulo 1 de Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mira qué testigo más confiable, hermano. Él vio, él oyó, él tocó al Señor, él se recostaba en el pecho del Señor, era el consentido de los dos hermanos. El Señor no hacía nada si no estaba Juan al lado de él. Juan, qué testigo más fiel, ¿no? ¿Quién lo conoce a uno si no son las personas que andan con uno, las más cercanas a uno, ¿no? Y mira, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero ¿cuál es esa comunión? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con
su Hijo Jesucristo. Entonces hay una comunión verdadera con Dios Padre, con su Hijo, y esa comunión surge cuando nosotros aceptamos y recibimos el testimonio de los apóstoles. Amén. Entonces hoy vamos a mirar el testimonio de los apóstoles acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. Él es verdadero ¿qué? Dios, eternamente Dios. Amén. Eternamente estuvo con el Padre y con el Espíritu, la bendita Trinidad. Entonces vamos a ver varios versículos, hermano. Vamos a mirar, los 12 apóstoles fueron aquellos hombres que el Señor escogió. Amén. Él tenía muchos seguidores, pero un día pasó toda una noche orando para escoger a aquellos a los cuales Él iba a dar el encargo de llevar su evangelio a todas las naciones. Entonces, entre los 12, siempre que tú miras la lista de los 12, siempre hay uno que se nombra primero: Pedro. Entonces vamos a escuchar el testimonio de Pedro. Amén. Hay 2 hojitas atrás. Ahí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Curiosamente, mira cómo comienza Pedro a hablar su epístola. Pedro no comienza a hablar de otras cosas, sino en la misma presentación de su epístola nos habla de la divinidad del Hijo. Mira cómo lo dice. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro, y resaltamos la frase, Dios y Salvador Jesucristo. Para Pedro, el Señor Jesucristo era ¿quién? Su Salvador, pero también era Dios. ¿Sí? Él comienza su mismo epístola, la presentación de lo que Él va a hablar a todos, a los hermanos a los que les escribía, y les dice: miren, nuestro Dios Salvador Jesucristo. Mira el testimonio de Pedro. ¿De dónde lo recibió? Del mismo Padre. Si se acuerdan el tercer miércoles que estuvimos estudiando, cuando Pedro, después de aún haber recibido la revelación, que está en la transfiguración del monte el Señor, que está Moisés y está Elías, de alguna manera Pedro quiso poner a Elías y a Moisés en el mismo lugar, como hace el Islam, que quiere poner a Jesús como otro profeta. Inmediatamente él tiene esta intención, el Padre lo interrumpe y le dice: Pedro, este es mi Hijo amado, a Él oír. Esto que Pedro nos está hablando es la misma revelación que el Padre le dio, que su Hijo era aquel Hijo amado que nos hablaba ya el Antiguo Testamento, a cual los hombres debían honrar y adorar, inclinarse delante de Él. Y mira cómo lo dice el Salmo. Tengamos ahí un poquito, mira cómo dice el Salmo 2. Porque esto de que mi Hijo, ya el Antiguo Testamento no lo venía hablando, porque el Hijo estuvo con el Padre desde antes de todas las cosas. Mira cómo dice el Salmo 2. Salmo 2 dice unas frases supremamente preciosas. Dice, el versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahí está hablando de los del Hijo, ¿cierto? Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con barra de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, amonestad amonestación, jueces de la tierra, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y mira esta frase: honrad al Hijo.
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Sí? Ya desde el Antiguo Testamento el Padre nos hablaba de la ¿qué? De la adoración y la honra al Hijo. ¿Ve? Entonces cuando ellos como judíos escuchaban esas voces del Padre, este es mi Hijo amado, pues este era el que hablaba el salmista, que honren, que alaben, para que no se encienda ¿qué? La ira. Miren, hermanos, Dios es amor, pronto a perdonar a todos los pecadores, pronto a salvarlos, pero cuando el pecador ofende y da la espalda al Hijo de Dios, solo le queda una horrenda expectativa de juicio. Puede ser religioso, puede ser entre comillas bueno, pero cuando el hombre no recibe la salvación por el Hijo, la salvación otorgada en la cruz del Calvario, solo le queda una horrenda expectativa de juicio. ¿Por qué? Porque rechazó el amor del Padre, claramente expresado en su Hijo. Hay gente que dice esto: sí, Dios es muy bueno, Dios nos bendice, me da la comida, me da un buen trabajo, me da hasta una bonita familia. Y creen en Dios y bendicen a Dios y rechazan el Evangelio. ¿Sí? Miren, hermano, no se han dado cuenta que con eso solo han despertado el juicio, justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Qué cosas, no? Aquel que siendo Dios se hizo hombre para morir y abrirnos un camino hacia los mismos cielos, un camino de salvación a los que estábamos perdidos. Ahora, vamos a escuchar, hermano, el testimonio. Ya vimos el testimonio de Pedro. Para Pedro, Jesucristo era Dios. Clarito, ¿cierto? Miren, los testigos de Jehová son muy astutos. ¿Sabes qué hicieron con el Nuevo Testamento? En gran parte de los versículos que se habla de la divinidad del Señor, cambiaron la palabra Dios con D mayúscula, le pusieron Dios con D minúscula. Pero como no leen mucho, sino lo que ellos corrigen, no lo hicieron en todos los pasajes. No hay nada más precioso abrirle los pasajes que ellos no saben que no lo corrigieron y mostrarles. Porque miren, hermano, los testigos de Jehová tienen una herejía, lo hemos dicho varias veces. Ellos hablan de que el Padre es Dios todopoderoso, pero el Hijo es un Dios poderoso. Pero eso es totalmente antibíblico. La Biblia habla de un solo Dios. ¿Sí? El Dios menor que la Biblia habla son los demonios que se han querido poner en lugar de Dios. ¿Amén? Que son los dioses de las naciones y aún Satanás mismo. Pero cuando la Biblia habla de Dios, solo hay uno que es todopoderoso, solo hay uno que es eterno, omnisciente, omnipotente, bueno, todos los atributos que constituyen el ser de Dios que lo diferencian de los demás. Y Cristo participa de la misma esencia y naturaleza divina. No es que hay un Dios mayor y un Dios menor. Jesucristo, como lo vamos a leer ahorita, es igual en esencia y naturaleza al Padre. Amén. Entonces eso de que un Dios mayor, un Dios menor, eso no existe, eso es la serpiente. Amén. Y estuve leyendo que Elena de White también enseñaba eso. Los adventistas que dicen ser cristianos no creen en la divinidad plena del Hijo de Dios. Dice Elena de White: Jesucristo hombre, así textualmente, tal vez ahorita lo leemos después. Jesucristo hombre no es el mismo Dios todopoderoso. ¿Qué están haciendo ahí? Negando la divinidad del Señor Jesús abiertamente, hermano. Esto es una lucha porque en muchos lugares Satanás ha engañado a los que supuestamente son cristianos. Tú ves, hoy en día en estos movimientos de la prosperidad tan famosos, pastores cristianos famosos diciendo como Kenneth Copeland, diciendo:
que Jesucristo se le había aparecido, yo no sé si fue una visión o un sueño, diciéndole que no enseñara que Él era Dios, porque Él nunca lo había dicho. Entonces, miren hermanos, hay otro pastor del cual también les he hablado, que fue el que comenzó estos movimientos carismáticos y sanidades y todo esto, que fue William Marion Branham, ¿sí? Este hombre decía que una de las grandes blasfemias del cristianismo era creer en la Trinidad. Y son pastores que siguen multitudes, hermano, y niegan las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hay que tener mucho cuidado. Esta secta, La Luz del Mundo en México, que también es supremamente grande, niega la Trinidad, niega la divinidad del Hijo de Dios. Entonces, nosotros estamos en un mundo donde nosotros decimos hay muchos cristianos, pero examina si el Cristo al que ellos siguen es el Jesús de la Biblia. Amén, porque ese es el fundamento. Mira lo que decía Pedro. Ahora vamos a leer lo que decía Juan, que Juan ya es todavía más, el Evangelio de Juan, todavía más precioso, más profundo, con más detalle. Y me gusta porque de alguna manera, en cuanto a intimidad, el más cercano de los discípulos fue Juan. Era como el menor. Hay hermanos que se han atrevido a aproximar que Juan, cuando andaba con el Señor, era un joven de 15, 16 años. Jovencito, hermanos. Y estuvo cerca al Señor, anduvo. Juan conoció al Señor y no se le despegó. ¿Se acuerdan cuando el Señor se le acerca? El Señor le dice, ¿qué buscas? Y le dice, Maestro, ¿dónde vives? ¿Sí? Y desde que él pasó toda esa noche con Andrés, con el Señor, nunca más se despegó de él. Vivió todo el tiempo que estuvo el Señor aquí en la tierra, lo siguió, lo escuchó, aprendió de él, lo conoció. Y cuando el Señor resucitó y recibió el Espíritu, miren hermanos, Juan escribió el Apocalipsis más o menos en el 80 y algo. Fue el primer escrito de Juan, fue más o menos en el 86, después vinieron las epístolas y más o menos en el 90 escribió el Evangelio. Duró 60 años siendo fiel, firme después de la resurrección del Señor Jesucristo. No solo eso, el Señor le concedió ver tal revelación como la que contiene el Apocalipsis. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Juan vio como al Cordero lo adoraban en los cielos. Juan vio al Cristo glorificado, ¿sí? Que él con ojos de llama, de fuego, aquel que escribe capítulo 1 y 2 de Apocalipsis. Juan tuvo el privilegio, hermano, de tener un testimonio genuino de Dios mismo acerca del Hijo. Entonces vamos a escuchar lo que dice Juan del Señor Jesucristo. A ver, como dice Pedro, ahí es donde debemos confiar en lo que ellos vieron, oyeron, tocaron. A ver, mira cómo comienza Juan, y mira que siempre está en lo primero que estos hombres hablaban era esto, ¿no? Es como si el Señor, por el Espíritu, preveyera a sus apóstoles de que iban a surgir muchas herejías y doctrinas que iban a entrar a destruir este asunto, la divinidad del Hijo de Dios. Mira lo que dice: en el principio, o sea, está el principio cuando Dios comienza a crear, ¿sí? Ese es el principio de las cosas, mas Dios en sí mismo no tiene principio, porque Él es ¿qué? Eterno, sin comienzo de días ni fin, sin padre, sin madre, sin genealogía, como dicen las Escrituras. Antes de las cosas Él era, por los siglos de los siglos, eternamente Él es Dios. ¿Amén? Entonces este principio que Juan nos habla es el comienzo, cuando Dios comienza a crear todas las cosas. Pero cuando Dios comienza a crear todas las cosas, ¿qué sucede? El verbo ya era. En el principio era el verbo. Eso nos habla de ¿qué? De la preexistencia del Hijo de Dios antes de todas las cosas. Hay que ser racionales. En estos días leía un blog de un unitario y este hombre decía, como que ya les he contado, decía
nosotros creemos en la preexistencia del Verbo, mas no creemos que sea Dios. Entonces yo le respondería a este hombre, miren, porque eso lo hace en la ignorancia, hermano. Uno de los atributos que caracteriza a Dios en diferencia de todas las criaturas es que Él siempre ha existido. Si hay una criatura que siempre ha existido, que nunca tuvo comienzo, la única explicación que podemos dar es que esa criatura que participa de la esencia divina. Porque Dios es el único que es eterno. De restos todos somos ¿qué? Creados. Entonces, si él acepta que Cristo no tuvo comienzo y que es eterno, ¿cómo no va a aceptar la divinidad del Hijo de Dios? ¿Sí ve? Por eso les decía, es tan importante la serie que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque la Trinidad nos muestra el mismo ser de Dios. Las tres personas antes de la creación. Las tres personas participando de la esencia y la naturaleza divina. Pero para entender la esencia y la naturaleza divina, ¿qué hacemos? Estudiamos los atributos de Dios. Que son los que nos muestran ¿qué? Quién es Dios en sí mismo, ¿ven? Y ahora estamos haciendo un zoom en la segunda persona de la Trinidad, amén. Entonces, lo que dice Juan es que antes de todas las cosas, el Verbo ya estaba, y mira cómo sigue diciendo, y el Verbo ¿qué? Era con Dios, o estaba con Dios. Ahí vemos las dos personas, al Padre y al Hijo, y es una relación la cual vemos desde antes. Miren, ténganlo ahí y leamos Proverbios 8. Y vamos a ver que esa relación no solo es descrita por Juan, sino es descrita por el Antiguo Testamento desde antes. Pablo dice en Corintios que Cristo nos ha hecho que ha sido ¿qué? Sabiduría y poder de Dios. La sabiduría de Dios es ¿quién? Cristo mismo, el Verbo. Y mira lo que habla la sabiduría, que no habla como si fuera conocimiento mero, como una fuerza, sino como una persona. ¿Cuál era esa persona? Aquella que estaba con Dios, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, o sea, participó de la naturaleza humana para salvarnos, pero ahora estamos viendo la comunión del Padre con el Hijo antes de la creación y en medio de la creación. Mira cómo lo dice Proverbios 8:22. Dice, Jehová me poseía en el principio. Juan también habla en el principio, ¿cierto? Dice, ya de antiguo. Y mira esta frase, antes de sus obras. Antes de la creación ya existía esta relación del Padre con el Hijo. Y mira lo que sigue diciendo. Y un testigo de Jehová me dijo, te voy a demostrar con un versículo que Jesucristo sí es la sabiduría de Dios, pero que fue creado. Y le dije, ¿cuál es el versículo? Proverbios 8. Y yo me acordé, le dije, léelo, quiero verlo. Él comenzó a leerlo y cuando me dice, mira, Cristo es la sabiduría. Y le dije, lee el 23 y me dijo, sí, eternamente tuve el principado. Y yo le dije, explícame eso de eternamente. Comenzó pues, como que... ¿Se dice eternamente? Pues, ¿qué comenzó a hacer? No, ahí dice eternamente. No que comenzó a hacer, no que fue creado. ¿Qué dice ahí? Eternamente. Esas son palabras exclusivas de Dios mismo. Esas son palabras exclusivas de Dios mismo. Eternamente, ¿quién está hablando? La sabiduría. Tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea que ese deseo del Padre de reunir todas las cosas en torno a su Hijo es algo que siempre ha estado en Él, ¿sí? Él siempre le ha querido dar ¿el qué? El reino y las cosas a su Hijo, porque el Padre ama al Hijo. Amén. ¿Sí? Amén. Y dice, antes de la tierra, mire, dice, antes de los abismos fui engendrada. ¿Sí? Esa parte de engendrado más no creado. ¿Sí? Ya la hemos explicado. Y dice, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada.
no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo, ni del mundo. El testigo de Jehová me decía, ay, pero mira, ahí dice que fue engendrada. Le dije, sí, engendrada, mas no creada. Pensemos un poco, le dije, razonemos un poco. Si Cristo es la sabiduría de Dios y en algún momento fue creada, si lo podemos decir ahí como él me quería decir, dime, lo que tú me estás diciendo es que hubo un momento en el tiempo o en la eternidad pasada que Dios era ignorante, ¿sí? Y comenzó a crecer en sabiduría, y en medio de ese crecimiento comenzó a engendrar esa sabiduría. Porque hay que usar, la Biblia dice que renovado nuestra mente, ¿cierto? Hay que usar la mente para entender estas cosas. Y como que no pudo responderme. Entonces, ¿quién nos está hablando de esto? Mira lo que decía el Señor cuando le dijo a Moisés: yo soy el que soy, ¿sí? Yo me conozco y eternamente me conoció, y mi conocimiento es tan perfecto, y yo engendro de mí una sabiduría tan exacta que me siento totalmente representado por ella, y ella es mi imagen, y esa sabiduría no es otra cosa sino mi propio Hijo, la imagen del Dios invisible. Y estos asuntos para la mente son difíciles, ¿cierto? Pero cuando nosotros comenzamos a reunir todos los testimonios, podemos ver que aquella imagen que representa fielmente al Padre, que es el mismo Hijo, que es el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios, cuando lo miramos a la luz de todos los versículos, este Hijo participa de los mismos atributos de Dios. La Biblia reconoce que el Hijo, ¿qué es? Todopoderoso, así como el Padre. La Biblia reconoce que el Hijo es ¿qué? Eterno, como el Padre. La Biblia reconoce que el Hijo ¿qué? Fue el Creador, así como también lo reconoce el Padre. La Biblia reconoce por muchos lados, como lo hemos visto, que este Hijo ¿qué es? Dios. Así como la Biblia reconoce que el Padre es Dios, la Biblia también reconoce que el Hijo es Dios. Y la misma palabra del mismo Padre nos dice que su Hijo es Dios en esencia y naturaleza, participante de Él mismo, de la misma naturaleza del Padre. Amén. Y que su Hijo estuvo antes de todas las cosas, antes de la tierra, antes de los abismos, antes, sí, lo estamos leyendo. Y dice, mira, porque estamos meditando en lo que decía Juan, y el Verbo era ¿qué? Con Dios. O sea, esa relación del Padre y el Hijo antes de todas las cosas. Dice, no había aún hecho la tierra ni los campos en el 26, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Qué es eso? Lo que decía Juan. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y mira otra frase que dice más adelante el proverbio. En el 30 dice: con Él estaba yo, ordenándolo todo. Acuérdense que cuando alguien usa este pronombre yo, es que se está refiriendo ¿a qué? A una persona. Un Dios, más son tres personas, ¿sí? El Padre, que dice yo te he engendrado, ¿sí? Un yo, el Padre. El Hijo, que es otro yo estaba contigo, ¿sí? Y el Espíritu Santo, que dice el Hijo, he aquí, el Padre os enviará otro consolador. Otro, ¿sí veo? Otra persona. Ahí vemos la Trinidad claramente, ¿no? Lo que ya hemos estado acá, ya lo hemos estudiado, pero es bueno tener estas cosas, meditarlas constantemente, ¿amén? Y dice, mira lo que sigue diciendo Proverbios: con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Ese proverbio como que es como si tú le hicieras un clic a Juan 1.1 y sale el proverbio y te explica esa relación entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Pues vamos a Juan 1.1. Estamos en el testimonio de Juan acerca del Hijo de Dios. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, el Padre y el Hijo. Mira, como para que no nos queden dudas, aquí Juan ya, miren, en esas dos frases ya le ha cortado varias cabezas a varias serpientes.
Primera serpiente que le cortó la cabeza. En el principio era el verbo, preexistencia, eso nos habla de divinidad. ¿Acuerdan que los judíos cuando el Señor medio insinuó que era antes de Abraham, ya querían apedrearlo, ¿no? Sí. Primera cabeza a los que no creen en él. Segunda cabeza, y el verbo era con Dios. Ahí le corta la cabeza a los unitarios, que creen que es solo una persona, ¿sí? Una persona que es el Padre, que se hizo el Hijo, que después se hizo el Espíritu Santo. Que son modos, o el modalismo, que fue una doctrina herética que surgió en la historia de la iglesia, pero que muchos hermanos ya la han combatido. Es lo que hoy sostienen los unitarios, o la iglesia pentecostal unida, ¿sí? Que ellos no reconocen las tres personas, pero ese yo, ese tú, eso ya nos habla de ¿qué? De personas. Del Hijo con el Padre, dos personas distintas, más que participan de ¿qué? De la misma esencia. Y sigue diciendo, y ahora nos va a cortarle la cabeza a todos los que niegan la divinidad del Hijo de Dios. Y el verbo ¿qué? Era Dios, no un Dios con D minúscula como hace la traducción del Nuevo Mundo. Dios verdadero, eterno. Acuérdense, hermano, lo que hemos dicho. Si Jesucristo era un Dios con D pequeña, es otro gran ejemplo de lo que quiso hacer Satanás. ¿Qué quiso hacer Satanás? Sentarse en el lugar de Dios. Amén. Entonces no podemos decir que Jesucristo es un Dios con D minúscula, porque eso es atentar contra su santidad y su nombre. Entonces para Juan, Jesucristo es ¿qué? Dios mismo. Y mira cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 5. Ahí como que muchos pudieran decir, sí, pero este pasaje es contundente, no tiene... Lo más precioso de las Escrituras, hermanos, es que cuando tú comienzas a conocer estos asuntos, tú no tienes que forzar las cosas. Tú no tienes que manipular. Yo no tengo que venir a sentarme acá a decirles, hermanos, el Señor me dio un sueño. Anoche Él me dijo que su Hijo era Dios. Yo no tengo que venir a hacer eso. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dan suficiente evidencia para que nuestra fe sea firme. ¿Amén? Los apóstoles dejaron el testimonio supremamente claro para que nosotros lo conozcamos y lo prediquemos. Primera de Juan 5. Vamos a leerlo desde el versículo 19. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, o sea, el mundo está en sus cosas con el diablo, pero nosotros sabemos algo, que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuál es el Hijo de Dios? El Verbo, que estaba con Dios, que es Dios y que se hizo carne. Y Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Y el Espíritu Santo, en la siguiente frase hubiera podido decir, estamos en el verdadero, en el Padre. Y es, a ver, cuando estamos en Cristo, estamos en el Padre, a ver. Cuando creemos en Cristo, creemos en el Padre. Cuando conocemos al Hijo, conocemos al Padre, a ver. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero mira cómo termina Juan este versículo, hermano. Qué cosa tan preciosa. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mira esta frase. ¿Quién? El Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira que la Biblia y por boca de Juan escuchamos que Jesucristo es ¿qué? Verdadero Dios y la vida eterna. Qué versículo más claro, ¿no? Estos versículos no necesitan que tú lo interpretes, ¿no? Él es supremamente claro. Amén. Testimonio de Pedro, Jesús es Dios. Testimonio de Juan, verdadero Dios. Amén. Vamos a escuchar el testimonio de otro de los 12 para tener 3 testigos. Amén. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Capítulo 17, no, capítulo 20.
Juan 20. Mira lo curioso, hemos puesto de testigos a Pedro, que era como el principal de los 12, a Juan, que era tal vez el más cercano en comunión al Señor, pero ahora vamos a poner al incrédulo, al que como que le costaba creer un poco, que a veces decimos, no, es que eran los más devotos, pero vamos a escuchar al incrédulo. Juan 20, capítulo, versículo 24. Tomás. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Él se les apareció después de que resucitó y él no estaba. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, este era incrédulo, este era duro, hermano. Si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Era duro este Tomás. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ay, no lo incluye entre los discípulos por incrédulo. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y le dijo luego a Tomás, yo creo que entró y se quedó mirando a Tomás. Imagínate la reacción de este hombre. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Mira, hermanos, esta es una de los atributos de Dios, hermano. Dios todo lo ve, ¿sí? Dios todo lo escucha. Ellos no vieron a Jesús ahí, pero uno de los atributos de la esencia de Dios es que omnisciencia, omnipresencia. Y el Señor, uno a veces cree que uno dice cosas y el Señor no está ahí. Luego dijo a Tomás, perdón, en el 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, el Señor le reveló ahí. En medio de su lucha, de su conflicto, el Señor se le reveló. Y Tomás confiesa que, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ¿saben por qué creyeron, hermanos? Mira lo que decía el Señor antes, ahí en el capítulo 17. Aquellos que no ven y creen, que era uno de los cuales por los cuales oraba el Señor Jesucristo. Dice en el 17:20, y yo ahí me incluyo, le doy gracias al Señor porque ahí está el Señor orando por nosotros, ¿verdad? Amén. Mira lo que dice Juan 17:20, orando por sus discípulos, ¿cierto? Por los 12, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Mira lo que el Señor decía, Padre, te ruego por aquellos que han de creer en el testimonio de mis discípulos. ¿Sí es lo importante el testimonio de los apóstoles? Este es el testimonio que debemos creer, por lo cual el mismo Señor Jesús oraba. ¡Qué cosa maravillosa, hermanos! Ahora vamos a ver el testimonio de uno que fue como abortivo, hermanos. No estuvo entre los 12, pero el Señor se le atravesó en su camino. ¿Ven? Mira lo que Pedro dice, porque para no menospreciar el testimonio de Pablo, porque no fue de los 12, el mismo Pedro insta a los hermanos a creer en lo que Pablo predicaba. Y un día cuando Pablo llegó ante Pedro, ante Juan y los que tenían testimonio en medio de la iglesia en Jerusalén, y les comentó todas las cosas que el Señor les había hecho con él en los gentiles, ¿saben qué hicieron estos hombres? Le dieron la mano y le dijeron, Pablo, sí, la diestra de compañerismo, predicamos el mismo hombre. ¿Y eso es lo que significa la diestra de compañerismo?
Entonces el testimonio del Pablo es preciosamente confiable, ¿ves? Pero mira lo que decía Pedro. Pedro decía a los hermanos algo, ahí en su segunda epístola. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. O sea que lo que Pablo enseñaba era igual que los apóstoles, era revelación de Dios mismo. Amén. Pablo comienza su epístola a Gálatas que él dice: el evangelio que yo predico no lo recibí de ningún hombre, sino lo recibí de revelación de Dios mismo. Amén. Y el evangelio que Pablo predicaba, él mismo dice, estaba escrito por los profetas. Amén. Entonces es un testimonio preciosamente confiable. Y mire, dice Pedro, casi todas sus epístolas, y tú miras que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. Es precioso, ¿no? El Señor le dio un depósito a Pablo, hermanos. Y Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres que sean idóneos para predicar la palabra. Timoteo, no prediques otras cosas, sino lo que has escuchado de mí. ¿Qué cosas, no? Qué seriedad este asunto, hermano. Dice, como casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y aquí entran los herejes, hermano. Las cuales los indoctos, o sea, los que no conocen las escrituras, esos son unos. Y otra característica, e inconstantes. Hermano, cuando tú no entiendas algo en la escritura, no te quedes ahí. Ora al Señor, persevera, lee la palabra, mira las huellas del rebaño, aquellos hermanos que el Señor les ha dado su palabra, la gracia de predicar, de escribir libros, porque en algún momento cuando el Señor ve a una persona hambre y necesidad, Él comienza a aclarar y aclarar y aclarar y afirmarnos. Miren, hermanos, muchas de las cosas que hoy nosotros conocemos han surgido en medio del conflicto. Me acuerdo que yo una vez recién conociendo al Señor, se me acercó un testigo y me dijo una palabra y yo estaba nuevecitico, hermano, no conocía esto que estaba estudiando, no lo entendía. Y me dijo unas palabras, y las palabras que él me dijo fueron tan difíciles de asimilar porque atentaban contra el Señor terriblemente, que yo no pude, después de que él me dijo eso, yo no podía orar. Mi fe quedó así, yo no entendía. Y así tú te vas a dar cuenta que en el camino te vas a encontrar que Satanás va a poner personas que quieren destruir tu fe. Y yo en ese conflicto lo único que pude hacer fue acudir a un hermano. Y el hermano con 2 versículos me abrió las escrituras. Él no me explicó nada, dijo, ese hermano lo que él te dijo, te lo dijo porque ignora estos 2 pasajes. Me abrió un versículo y me abrió otro versículo. Cuando yo leí la palabra dije, ¡ah! Entendí. Y eso me trajo paz y pude volver a orar. Y de ahí en adelante comencé a escudriñar las escrituras. ¿Qué decía la Biblia? Por eso para mí este asunto es de mucho valor, hermano. ¿Por qué? Porque alguna vez Satanás quiso. Pero mira lo que usa el Señor. Él permitió la mejor para que surgiera en nosotros ese deseo de conocer estos aspectos tan preciosos y tan fundamentales y tan mal entendidos en nuestros tiempos, hermanos. Y dicen, los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Pero mira lo terrible, la gente tuerce las escrituras, pero las tuerce para su propia destrucción, para su propia ¿qué? Perdición. Ahora sí vamos a escuchar el testimonio de Pablo, ¿ven? Que el mismo Pedro nos insta. Filipenses, hace 8 días lo leímos, pero vamos a recordar lo que es un pasaje clave. Filipenses 2,
versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Mira lo que dice Pablo acerca del Señor Jesús. El cual, siendo en forma de Dios. ¿Qué es eso de en forma de Dios? Mira, que ténganlo ahí, hermanos, y abramos Colosenses, que es el libro siguiente. Ese Colosenses también es tremendo, el capítulo 1, versículo 15 en adelante, es tremendo, pero yo quiero que leamos solo una frase. Colosenses 2:8. Acuérdense de esa frase, hermanos, que acabamos de leer en Filipenses, que el cual, siendo en forma de Dios. Mira que esto nos lo aclara un poquito más. En el versículo 2, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe, porque es que miren, hermanos, en este asunto la serpiente se ha movido engañando y engañando por medio de filosofías, conocimiento. Mira lo que dice la nueva era. La nueva era y el gnosticismo dice algo, hermano. Los gnósticos dicen que Jesús es un gran maestro, una alma superior, que vino al mundo para enseñarnos el conocimiento que va a llevar a desarrollar en nosotros ese poder interior. Uy, esa filosofía. Eso es el gnosticismo. Entonces ellos ven a Cristo como un gran maestro, un alma superior, mas no reconocen que Él sea Dios, ¿no? Y tienen una cantidad, ¿y eso qué es? La serpiente llevando a las personas a creer en un Jesús totalmente antibíblico. Porque ellos tienen unas cantidad de cosas, no, todo es Dios, tú eres un pequeño Dios, me dice. Solo hay un Dios, hermano. Hay un libro precioso, hermano, precioso, se lo recomiendo para que lo lean. Se llama más o menos como lo que estamos estudiando, y se llama Encuentra o Conociendo al Jesús Verdadero. Me parece que el libro se llama igual, o El Caso del Jesús Verdadero, de Lee Strobel. Ese libro, hermano, coge todos los Jesús que presenta el gnosticismo, los que lo citan erróneamente, el Jesús de la nueva, bueno, todos los Jesús, y los desenmascara como una enseñanza de la serpiente, porque el único Jesús verdadero en la Biblia. Dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Acuérdense que estando en forma de Dios, que era lo que decía Filipenses, porque en Él habita corporalmente, o sea, su persona, en Él habita plenamente, ¿qué? Toda la plenitud, o sea, todo lo que caracteriza al ser de ¿quién? La plenitud de la deidad. ¿En Cristo habita qué? Toda la plenitud. No es que Cristo sea un poco inferior al Padre, no, en Él habita todo, hermano. Cuando tú escuchas decir que el Padre es todopoderoso, ¿sí? En Cristo habita plenamente ese poder. Cuando tú escuchas decir que el Padre es omnipotente, o sea, que tiene el poder para hacer todas las cosas, en Cristo habita corporativamente ¿qué? Todo el poder, así como en el Padre, amén, estando en forma de Dios. Volvamos allá a Filipenses, dice, el cual, estamos en el 6, siendo en forma de Dios, y aquí Pablo lo explica de una manera preciosa, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cómo? ¿Ser qué? ¿Un poco menor a Dios? No, hermano, ser igual. Resalten esa palabra, como cosa a que aferrarse. Y ya después comienza a hablarnos de qué, de la encarnación, de su humillación, de su muerte, porque es que ahora estamos enfatizando en la divinidad, pero también necesitamos conocer qué,
la humanidad. También necesitamos conocer por qué Él murió, que todo eso habla del Mesías, ¿amén? Pero ahora estamos enfatizando una idea, porque tú le dices a un testigo o a un musulmán, Jesucristo es Dios, entonces él comienza a sacarte versículos. Si Jesucristo es Dios, ¿por qué nació y creció en sabiduría? Si Jesucristo es Dios, ¿por qué tuvo hambre? ¿Por qué tuvo sed? Si Jesucristo es Dios, ¿por qué murió? ¿Por qué? Porque todos esos aspectos nos hablan de lo que Él hizo en su humanidad, ¿sí? Entonces ellos toman lo de la humanidad para atentar contra la divinidad, pero nosotros tomamos lo de la divinidad para hablar de su divinidad, tomamos lo de la humanidad para hablar de la humanidad y para mostrar por qué se hizo hombre, ¿amén? Hay que darle lugar a la Biblia que cada cosa tiene, como decía Pablo a los Corintios, dice, acomodando las cosas espirituales, ¿sí? Cada cosa tiene un lugar. ¿Y quién nos enseña eso? Pues el Espíritu Santo. Dice Pablo que el Espíritu nos muestra aún lo profundo de Dios y acomoda todas las cosas. Entonces hay cosas que van aquí y van aquí. Yo a veces digo, la Biblia es como un rompecabezas, hermano, y el Espíritu nos muestra dónde va cada ficha, ¿eh? No necesitamos forzar, el mismo Espíritu nos guía, porque esa era la obra que el Señor le había encomendado al Espíritu. Hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os enseñará todas las cosas, y Él vendrá y dará testimonio de mí. Amén. Entonces mira, para Pablo Jesucristo era Dios, tenía la forma de Dios, habitaba la plenitud de la deidad en Él, y era ¿qué? Igual a Dios, por encima de su encarnación, por encima de su obra como hombre. Mira cómo lo dice Romanos 9. Míralo, ya casi acabamos, hermanos. Romanos 9 dice, hablando de los judíos, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, porque el verbo se hizo ¿qué? Carne, y habitó en medio de nosotros. Vino Cristo, pero hermanos, aún antes de su venida, aún antes de su encarnación, aún antes de todas las cosas, miren lo que dice Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Este es el testimonio de los apóstoles. Este hombre, Jesús, antes de encarnarse, antes de ser el Mesías ungido, ¿era qué? Dios sobre todas las cosas. Amén. El último versículo, Tito, ahí adelante, las últimas epístolas de Pablo, de las pequeñas, de las pastorales. Tito, después de Timoteo. Tito, ¿lo tienen? 2, versículo 3. Vamos a poner de Pablo 3 testigos, ¿no? Primero Filipenses, segundo Romanos y ahora Tito, ¿ven? Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, mire Pablo como decía, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No es el testimonio de los apóstoles, ¿verdad? El testimonio apostólico es que Jesús es Dios. Y nosotros debemos creer lo que dicen los apóstoles, afirmarnos en esto, hermanos, y desechar las fábulas, filosofías, rudimentos, tradiciones, todo lo que atente contra esta verdad que es nuestro gran testimonio, debemos hacerlo a un lado. Yo no sé si quieren, si no, pues lo podemos dejar. Es que encontré un blog de un hermano en internet donde él cita algunos de los errores que tienen algunas de las sectas de nuestra época. Especialmente dice algo de los mormones, de los testigos.
El hermano no cita las fuentes, pero yo se lo creo porque yo he escuchado a mormones que me lo han dicho. Entonces, voy a leerles algunas de las fábulas que tienen estos personajes, hermano. Y usted se va a sorprender lo que va a escuchar, pero hermano, esto es la doctrina esencial de muchos lugares, a ver, entonces, no me demoro mucho, lo leo así como medio rápido, ¿sí? 5 minuticos. Miren, hermanos, hay doctrinas que ellos, especialmente los mormones, tenían y abandonaron porque ya cuando comienzan a darse señalados en muchas partes, renuncian a esto, pero eran doctrinas fundamentales de su fe, ¿no? Doctrinas que nacen de fábulas, de sueños, de cosas raras, hermano. Mira, estas son doctrinas que a ti no te dicen cuando tú te encuentras con un mormón, pero aquellos que ya llevan tiempo y que conocen la doctrina de ellos, las conocen. Y yo los he escuchado a algunos, varios, que son misioneros en medio de ellos. La primera es que las que ya, vamos a leer las que desecharon y después las que aún todavía tienen vigentes. Dice, ellos creían la doctrina del Adán Dios, que Adán era Dios el Padre. Wow. La orden unida, otra. Todos los bienes de los miembros de la iglesia deben ser guardados en común, con título en la iglesia. O sea, todo lo que tú tenías que entregar. Unión plural o poligamia. Ellos practicaban esto. ¿Qué es esto? Que un hombre debe tener más de una esposa para obtener un alto grado en el cielo. Puras filosofías, puras fábulas, ¿no? No vas a tener un alto lugar en el cielo por las esposas que tengas. Dice, la maldición de Caín, esa como que todavía la tienes. La raza negra no se da derecho a tener el sacerdocio de Dios porque se maldice. Esta doctrina fue abandonada hasta 1978. Ya solo los blanquitos, los negritos no. Qué cosa tan contraria al evangelio, ¿no? Expiación por sangre propia. Algunos pecados, apostasía, adulterio, asesinato, unión interracial, deben ser pagados por el vertimiento de la sangre del propio pecador, preferiblemente por alguien designada para hacer tal por las autoridades de la iglesia. Imagínate eso. Ahora, doctrinas que son actuales, que tratan de esconder, que no te enseñan a primera vista ni a los principiantes, se puede decir así, pero que ellos creen. Dios era una vez un hombre como nosotros. ¿Tú crees en un lugar que se dice que son cristianos enseñar estas cosas? Dios tiene un cuerpo tangible de carne y hueso. Si uno de los atributos de Dios es que Dios es espíritu. Qué cosas, ¿no? Otra, esto es terrible, hermanos. Dios, el Padre Celestial, tiene por lo menos una esposa, nuestra Madre Celestial. Pero ella es tan santa que no debemos discutirla ni rogar a ella. ¿Qué cosa? Yo lo he escuchado de boca de ellos, hermano. Cuando tú te pones a hablar doctrina con ellos, te salen con cosas así. Cuando están evangelizando, ellos quieren presentar a un Jesús así medio cristiano. Pero cuando tú comienzas a conocer la doctrina de ellos dicen estas cosas, hermano. Dice, podemos convertirnos como Dios y ser dueños de nuestro propio universo. Hay otra. Hay muchos dioses gobernando sus propios mundos. O sea que Jehová gobierna este mundo, pero hay otros mundos que gobiernan otros dioses. Jesús y Satanás, esta yo la escuché de uno propio, por eso le digo al hermano que aunque el hermano no cita la gente, yo le creo porque es que yo la he escuchado a los mormones, a los que andan de misioneros por acá. Jesús y Satanás son hermanos y ellos
son nuestros hermanos. Somos todos hijos espirituales del Padre Divino. Ellos dicen que la rebelión de Satanás fue algo como envidia entre hermanos. A Satanás no le gustó que el Padre le diera como al Hijo, al Señor Jesús, ciertos privilegios, y ahí comenzó todo. Imagínate. Esto era lo que decía la palabra. Dios el Padre, esta es terrible, concibió a Jesucristo mediante relaciones sexuales con María, que era temporalmente su esposa. No debemos rogar a Jesús, ni debemos intentar sentir una relación personal con Él. Wow. El más alto grado del reino celestial, algunos en el grado más alto del reino celestial, según ellos, algunos los hombres los tendrán por causa de sus esposas, ¿no? Ya lo hemos leído. Antes de venir a esta tierra, también me lo dijeron un día así, tuvimos o vivimos como espíritus en una preexistencia durante la cual fuimos probados. Nuestra posición en esta vida, o sea, si nacemos mormones o no nacemos mormones, es en recompensa al castigo o a la bendición, según si fuimos obedientes cuando éramos espíritus. Un día le dije, bueno, ¿y tú cuando eras espíritu y estabas con Dios, cómo era todo? Y comenzó como loco. Era todo bonito. Y Dios era así. Y comenzó como si en realidad hubiera vivido eso. Qué cosas, ¿no? La piel oscura es una maldición de Dios, el resultado de nuestro pecado y del pecado de nuestros antepasados. Si una persona con piel oscura es suficientemente santo, su piel se volverá más blanca. El jardín del Edén está en Missouri, en Estados Unidos. Toda la humanidad antes de la gran inundación vivió en el hemisferio occidental. El arca de Noé transportó él y los otros sobrevivientes al hemisferio del oeste. Ay, no. Hay un documental bastante precioso en la página de Tesoros Cristianos que se llama La Biblia versus el Libro Mormón. Para que lo escuchen y se van a dar cuenta de otras cosas terribles. Fábulas. No vamos a leer el de los testigos y los adventistas. Vean los documentales en la página, el de los testigos y los adventistas. Escrito y hecho por mismos testigos que conocieron al Señor y salieron del error. Y escrito por mismos adventistas que conocieron al Señor y salieron del error. Amén. Vamos a terminar por hoy hasta acá. Vamos a orar. Amén. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos estás conduciendo por un camino precioso. Ayúdanos, Señor, a conocer esa fe que tú una vez nos has dado, Señor, que nos diste como un precioso regalo, como una herencia para nosotros, Señor, como algo que debemos valorar y apreciar y defender, Señor. Ayúdanos a conocer el testimonio tuyo que dan las Escrituras. Guárdanos del error, guárdanos de torcer tu palabra, guárdanos de desviarnos, Señor, por vientos, por doctrinas, por cualquier cosa que nos pueda desviar, Señor. Ayúdanos a fundamentarnos en tu Hijo, Padre, en la doctrina de los apóstoles, Señor. Ayúdanos a ser fieles, así como estos hombres fueron fieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Y pon tu palabra en nuestra boca, Señor, para poder anunciar tu evangelio, Señor.
Llévanos y ábrenos puertas, Señor, ábrenos puertas, Señor, para predicar la verdad. Tú sabes cuántos hijos tuyos están confundidos, tal vez en el error, tal vez, Señor, siendo llevados en cosas que no son tuyas, Señor. Ayúdanos, por amor a la mies que es mucha, Señor. Amén. Envía obreros, Señor, Amén. porque la mies es mucha y son pocos los obreros. Mas tú tienes compasión de las multitudes, Señor. Envía tu palabra y tu verdad. Estas nos guiarán, Señor. Envía tu palabra y tu verdad, Señor. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.